Recientemente vimos una marcha de jóvenes en la Ciudad de México en contra del fenómeno de la gentrificación. Vimos personas enojadas, jóvenes reclamando el encarecimiento de la vivienda, el desplazamiento de los hogares y cómo este fenómeno ha ocurrido en otras partes del mundo. Todo esto bajo una consigna un poco rara, Gringos Go Home. Otra cosa rara es que vimos TikTokers, disque de izquierda, disque anarquistas jurídicos, disque expertos en el derecho humano a la vivienda, donde justificaban este tipo de movimientos. Si bien siempre estamos a favor de las protestas, de las manifestaciones, tienen que ser un acto político transformador, no una acción que fortalezca el sistema. Y entonces llegamos al punto. Mark Fisher, Deseo postcapitalista. Esta obra de las últimas clases de Mark Fisher describe muy bien la importancia de la conciencia de clase y por qué debe introducirse en las manifestaciones y en los movimientos sociales si quieren ser transformadores. En esta obra, Mark Fisher nos dice: la conciencia de clase no es solo la conciencia de pertenecer a una clase, sino también la conciencia del sistema de clases como un conjunto de estructuras que determinan cómo nos vemos a nosotros mismos. Y lejos de lo que piensen estos jóvenes o de lo que piensen los tiktokeros anarquistas jurídicos, la clase no depende del nivel de ingresos que tengas. No depende si te alcanza para comprarte un café de 200 pesos en la Roma, en la Condesa, o si tienes para pagar esas rentas o esos Airbnbs. Como continúa diciendo Mark Fisher, la clase depende, en términos kantianos, de cuáles sean tus supuestos trascendentales, es decir, las cosas que das por sentada y sobre las que no piensas en absoluto. La clase no depende entonces solamente del nivel de ingresos que tengas, de tu capacidad adquisitiva, de tu raza, de tu género, sino que hay otros contextos culturales, de educación, de cosmovisión, de cómo te percibes a ti mismo, de existencia, que dan origen a esta clase. Por eso Mark Fisher dice que la conciencia de clase termina triunfando sobre la raza o sobre el género, no porque sean más importantes, sino porque hemos visto cómo estas luchas raciales, de género, terminan siendo instrumentalizadas de forma individual por la posición dominante en la sociedad. Y ojo, no quiere decir que estas luchas no existan, no quiere decir que en México no haya racismo, no haya machismo, no haya otro tipo de discriminaciones que afectan a la sociedad. Lo que significa es que la conciencia de clase tiene que ser el vértice que amalgama todas las otras luchas. La pérdida real de la conciencia de clase genera un resentimiento identitario que juega a favor del mismo capital, que juega a favor del neoliberalismo, en este caso del desplazamiento de vivienda. ¿Por qué? Porque ya no te identificas con un grupo que está dentro de la clase oprimida, que está dentro de la clase desplazada, sino que te identificas de acuerdo con tus características individuales subjetivas de pertenencia que terminan siendo identitarias. Mi edad, mi color de piel, mi género. Y esta identificación subjetiva con base en mis características individuales fortalece al capital, fortalece al sistema. Si tú luchas contra un gringo por ser güero o por el que le alcanza para vivir en una zona privilegiada de tu ciudad, estás fortaleciendo ese mismo sistema de desplazamiento. Y esta es justo la desviación negativa de los movimientos de jóvenes identitarios y perdidos, donde no se lucha de forma unida en contra de las estructuras que producen el desplazamiento, la gentrificación. No se lucha de forma unida en contra de los grandes capitales que acaparan y que especulan con la vivienda. Por el contrario, se lucha contra un gringo o contra un comerciante en una zona privilegiada pensando que ellos son el problema cuando son parte de la misma clase oprimida. Por eso, esta sectarización identitaria de movimientos, lejos de afectar a la estructura, lejos de tocar a la estructura, fortalece el sistema. Tal vez sean necesarios más videos para hablar de la fantasía de la clase media, de Mark Fisher y del derecho humano a la vivienda.